La IA es más conocida por sus ingenieros como la capacidad de una máquina para aprender y pensar. ¿Qué es inteligencia artificial? Pequeños algoritmos que analizan a esa persona y llegan a decir, creo que la persona es hombre o mujer, o rica o pobre, o joven o vieja, negra o blanca. ¿Hasta dónde serán capaces de...? Estimado profesor, ¿cuándo fue la primera vez en su larga, a pesar de su juventud, digo, ¿verdad?, de su larga militancia dentro de la ciencia, en que empezó a escuchar al respecto de la inteligencia artificial? A mediados de los años 80 estaba haciendo un posgrado en Boston, Massachusetts, y en aquellos momentos se empezó a hablar de que la inteligencia artificial iba a tener un renacer muy importante. Japón había propuesto un proyecto de una quinta generación de lenguajes, quitó un lenguaje que se llamaba Prolog. Entonces yo estaba en la universidad y tomé el curso de Prolog y vi la enorme diferencia entre los lenguajes tradicionales que usábamos en la universidad hasta ese momento, como COBOL, Fortran, etcétera, con este lenguaje de quinta generación que fue Prolog. Y ahí tuve como un deslumbramiento de decir, el día que esto se empiece a usar con todo su potencial, va a ser algo fantástico. Tanto haciendo la salvedad para la gente que no está habituada a la expresión técnica, que cuando el profesor habla de lenguaje no está hablando de un asunto gramatical, lingüístico, perdón, sino está hablando de un asunto informático. Correcto, el lenguaje con que los informáticos programamos los computadores. Okay. Sí, me refiero al lenguaje con que se programa. Y quería comentar que quedé tan deslumbrado con Prolog que cuando terminé mi posgrado y regresé al Paraguay, lo primero que hice fue abrir un curso de Prolog para preparar a los paraguayos a lo que Japón anunciaba que venía como el gran boom, el gran cambio tecnológico. Así que tuve varios. O sea, de alguna manera era un estudio de computación sin computadoras aún, ¿no? O sea, no, a mediados de los 80 ya teníamos computadoras en Paraguay, ya habían aparecido las computadoras personales, entonces ya era posible realmente programar. Y yo les enseñaba a programar las computadoras personales, pero en este lenguaje de quinta generación. Fue mucho entusiasmo, pero para ser totalmente sincero, los resultados fueron muy pobres. Académicamente estábamos todos los que nos dedicamos a la actividad académica, científica, muy entusiasmados, pero comercialmente no tuvo ningún éxito. Así que se fue acallando el interés y creo que la mayoría de las personas ni se enteraron de que en la década del 80 hubo ese florecimiento de la inteligencia artificial. Quiero hablar más de eso porque me lleva a dos reflexiones casi filosóficas. Una de ellas es de qué manera en esos tiempos, cuando estamos hablando de 80, estamos hablando de 40 años, ¿verdad? Un poco, sí, 40 años atrás, hace 4 décadas. ¿De qué manera la distancia entre la ciencia ficción y la realidad era astronómica? Hoy en día estas distancias casi se confunden. Esa es una primera reflexión. Y lo otro es que cuando me cae la ficha al respecto de cuando hablamos de inteligencia artificial, de hecho que podemos hablar del prolegómeno mismo de la informática, de la computación, porque de eso se trataba también, ¿no? Bueno, quiero separar las dos cosas. El primer tema es la distancia entre la ciencia ficción y el estado de la tecnología y la realidad. Siempre tuvimos grandes visionarios. Recuerdo cuando joven me gustaba leer a Julio Verne y uno dice, ¿cómo Julio Verne se imaginó cosas como volar, el submarino, etcétera? Y claramente existen personas que tienen ese don visionario y pueden imaginarse cosas que
que no es cotidiano, que no resultan cotidianas en general. Así que creo que esa distancia tiene más relación con la existencia de estas personas con ese don especial que con lo que de verdad está ocurriendo en la realidad. Lo que está pasando hoy en día es que los que nos dedicamos a la ciencia y hemos acompañado el proceso de la ciencia por muchas décadas, yo personalmente estoy haciendo vida científica desde fines de la década del 70, pueden hacer cuentas. Son demasiados años, así que ya prefiero ni mencionarlos. Entonces, como que uno va viendo el proceso de evolución, uno sabe qué está en el mercado, qué está por salir al mercado y qué se están haciendo en los centros de investigación. Y entonces es relativamente posible hacer una predicción de qué va a ir ocurriendo los próximos años. Y hay predicciones muy interesantes sobre lo que van a ir ocurriendo los próximos años. Por ejemplo, Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, tiene varios libros sobre sus predicciones a partir de lo que va a ir ocurriendo en ese y de caso. Lo que está pasando ahora. No es un visionario, simplemente tiene información de qué se está haciendo ahora, cuál es la investigación actual y entonces puede predecir lo que va a ocurrir los próximos años con mayor facilidad. ¿no? El futuro posible, ¿no? Claro, claro. Y se me ocurre también que cuando tratamos de encontrar cuándo nace la inteligencia artificial o el concepto hoy conocido, en gran medida también tiene que ver con la construcción, con el relato, como se llama hoy, el mito, digamos. A mí me late que la gente empieza a asumir en el asunto de la inteligencia artificial cuando empieza a hacer la ecuación de aquellas cosas que pueden reemplazar la tarea humana, ¿no? Reemplazar la inteligencia, ¿verdad? Porque de alguna manera subyace que esa es una preocupación, ¿no? Me gustaría que podamos delimitar qué significa inteligencia artificial. Me parece fantástico. Y hacer un poquito de historia para poder... Si me explica, ¿cuándo es que se distingue el nacimiento de eso como una disciplina? A ver, la idea de la inteligencia artificial es intentar construir máquinas, sistemas capaces de hacer cosas que hacemos los seres humanos, que asumimos somos inteligentes, y entonces cuando una máquina puede hacer esas cosas que hasta ahora solo hacíamos los seres humanos inteligentes, entonces podemos hablar de una máquina con inteligencia artificial. Entonces el primer punto que vemos es que ya desde su conceptualización no se pretende que la máquina sea algo perfecto. Esto no pretende ser un nuevo Dios que tiene la verdad absoluta. El objetivo de la inteligencia artificial es básicamente imitar de alguna manera a los seres humanos y realizar las tareas que hasta ahora veníamos realizando los seres humanos. Un poco la lógica que podemos ver a lo largo del tiempo es que en algunas tareas las máquinas pueden hacer las tareas, sobre todo las tareas repetitivas, cansadoras, aburridas. Bueno, eso le vamos a dejar a la máquina que haga. Lo hace muy bien, lo hace mucho más rápido. Y la idea es que cuando podamos resolver todos nuestros problemas, los seres humanos vamos a poder dedicarnos a hacer deporte, a hacer arte, estar con la familia, disfrutar con los amigos. Y no vamos a necesitar tantas horas de trabajo porque vamos a tener estas máquinas que van a hacer esas tareas que necesitamos para asegurar nuestra subsistencia. Un buen ejemplo que podemos ver ya hoy, inclusive acá en Paraguay, son estos tractores que realizan tarea de campo con un GPS que le permita ubicar dónde está y a medida que va arando, va viendo la consistencia de la tierra y dice, bueno, acá necesito tal abono, no tal otro, y automáticamente va haciendo tareas que los seres humanos podríamos hacer, pero que nos lleva muchísimo más trabajo, muchísimo más tiempo. Ese tractor tendría que tener 6 tripulantes para hacer toda esa tarea al mismo tiempo, ¿no? Y hoy necesita 0 tripulantes en realidad,
el que maneja ese tractor puede estar en su casa con aire acondicionado, viendo televisión y con un joystick, como si estuviese jugando un juego, estar manejando el tractor. Tomo ese ejemplo, hay muchísimos otros ejemplos. Los autos. Autos que se manejan solo, digamos, en vez de tener un taxista, en fin. El importante es entender que la idea de la inteligencia artificial es hacer esas tareas que para nosotros seres humanos resulta pesado, cansador, repetitivo, aburrido, y darnos más libertad para hacer estas otras tareas que en teoría por lo menos nos resultan más placenteras. Nace de esa manera. Ahora, ¿cuándo nace realmente? Las primeras computadoras comerciales aparecen en la década del 40 en los Estados Unidos, y ya con la aparición de las primeras máquinas... Una curiosidad, ¿tiene idea de cuándo vino a Paraguay la primera computadora? Sí, tengo la suerte de ser alumno del profesor Horacio Feliciángeli, del profesor José Luis Benza, que fueron de alguna manera los pioneros en ese momento, década del 70. Ellos trabajaban en el Centro Nacional de Computación sobre la calle España. Se fundó en realidad porque llegó la primera computadora al Paraguay, una computadora enorme que venía en pedazos. La memoria era del tamaño de una ladera, y hoy cualquier celular tiene miles de veces más memoria que esa heladera enorme que vino. Sí. Pero de todas maneras, en la década del 70 fue que estos precursores de la computación en Paraguay, por quienes siento mucha gratitud, porque para mí es un verdadero honor poder decir que he sido alumno de Horacio Feliciángel, de José Luis Benza, y ambos están vivos, le hemos hecho varios reconocimientos, porque fueron verdaderos pioneros. Disculpame que sea tan así como doméstico, como de color, digamos, pero ¿recordás cuáles eran las funciones básicas de una computadora en ese tiempo? O preguntándote en un lenguaje más raso, ¿qué es lo que hacían en ese tiempo? El primer trabajo comercial, según me contaban los profesores, Horacio Feliciángel y José Luis Benza, fue intentar hacer la facturación de Ande. Ese fue el primer programa que el equipo de informáticos paraguayos empezó a hacer, digamos. Fue la primera aplicación. Claro, la facturación es un trabajo bastante repetitivo, pesado, entonces el computador era realmente muy apropiado para eso. Y así arrancó, pero después una cosa trajo la otra. Les recuerdo que en la década del 70 los computadores eran enormes, no teníamos computadores personales. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba computación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, donde me recibí, para programar teníamos que perforar unas tarjetas de cartón. Claro. Y teníamos que llevar nuestras tarjetas al Centro Nacional de Computación, ahí sobre la calle España. Dejábamos las tarjetas y volvíamos al día siguiente para que nos digan, tuvo un error, el programa pasó esto, a programar de vuelta, íbamos a la casa, volvíamos a perforar, y después de 2, 3 idas y venía, el programa funcionaba. O sea, escribir un programa podía llevar muchos días porque el tiempo de compilar el programa y ver si funcionaba o no era bastante forzado. Había que ir con las tarjetas hasta físicamente. Con digamos, todo ¿verdad? respeto por la historia, qué prehistórico suena hoy eso, ¿no? Y es algo que vivimos. O sea, yo como alumno de la Universidad Nacional de Asunción hice eso. Los profesores que me enseñaron a hacer eso, como mencioné, están vivos. O sea, no estamos hablando lo que pasó es que la computación vino a acelerar enormemente la velocidad de cambio de nuestra sociedad. Entonces, cosas que antes demoraban mucho más tiempo, ahora se hacen mucho más rápido. Vale la pena en este momento hablar de algo que conversamos un poco antes de empezar el programa, que es
la gente tampoco tiene la culpa porque no son las tendencias, pero hay una especie de ingratitud al respecto de los procesos fundacionales, ¿verdad? Creemos que inteligencia artificial, no, eso se creó hace 1 año y medio, ¿no? Sin embargo, no tenemos en cuenta todo el proceso histórico de las cosas. Para mí también es muy interesante. El primer trabajo científico relevante que me gusta mencionar cuando hablo de inteligencia artificial es el trabajo publicado por Alan Turing, a quien seguramente conocen por la película Código Enigma. Así es. Que es como, algunos lo consideramos como el padre de la computación. De hecho, el equivalente al premio Nobel, obviamente en computación no hay premio Nobel porque cuando Nobel definió los premios no había computación. Sí. El equivalente se llama Turing Award, o sea, premio Turing, en homenaje a Alan Turing. Él en 1950 escribe un artículo y propone lo que se llama el test de Turing. O sea, el test que tiene que hacerse con una computadora para poder decirse, bueno, efectivamente, esto es tan inteligente, o podemos decir que tiene la inteligencia de un ser humano. Sí, sí. Ya me adelanto en mencionar que según Ray Kurzweil, el director de ingeniería de Google, ese test de Turing va a ser pasado tranquilamente por los computadores todavía en esta década. O sea, en 2029. También, yo valoraría también al revés, ¿no? Cómo un test tuvo tanta vigencia en el marco de los cambios tan dramáticos que se produjeron en materia tecnológica, mérito del señor Turing, ¿no? Sin lugar a duda. Y la máquina de Turing sigue siendo el modelo computacional básico cuando los informáticos hablamos de complejidad de un programa o de qué tan difícil es un problema. Básicamente, la máquina que se utiliza para decir este problema es difícil o es fácil es básicamente la máquina de Turing. Eso fue en 1950 se publicó ese artículo. O sea, estamos hablando de algo que ocurrió hace más de 50 años. 70 años. 1950 son 50 hasta el año 2020. Sí. 70 años, sí. Eso pasó hace más de 70 años. A partir de ahí, en la década del 50, varios científicos dijeron, parece que esta máquina que se llama computadora nos va a ayudar a hacer estas cosas aburridas que hacemos los seres humanos en forma repetitiva. Y en un congreso que se realizó en el año 1956, por primera vez se acuña el término inteligencia artificial. Claro. 53. 1956. Probablemente antes la computadora era una especie de repositorio de fácil acceso de datos, no más, digamos, y después, como usted dice, se transita hacia una especie de solución alternativa a la propia inteligencia humana. A ver, hasta ese momento no solamente era repositorio de datos, era una máquina que hacía cálculos matemáticos bastante rápidos. Desde el inicio el computador sumaba, restaba, multiplicaba en forma, digamos, mucho más rápida que los seres humanos. Entonces tenía dos cualidades muy importantes. Hacía una matemática que a los seres humanos nos llevaba más tiempo y donde la probabilidad de error de los seres humanos era bastante mayor y era un repositorio de datos. Usted habrá vivido, profesor, disculpe que le interrumpa, solamente para ubicarme en los tiempos, usted habrá vivido como estudiante y después en sus primeros años un momento que quiero suponer desde la absoluta ignorancia habrá sido muy determinante para todo este crecimiento como fue la conquista espacial, ¿no? Claro, yo recuerdo como hoy a mi padre, ya fallecido lastimosamente, falleció antes que termine todos mis estudios, fue la persona que más me apoyó para estudiar en todo sentido, hasta económicamente, porque en Paraguay no teníamos alternativas para hacer maestrías, doctorados, trabajo de investigación. Yo tuve que estar 10 años fuera del país y ahí tuve mucho apoyo de mi padre. Él no me vio recibirme, pero quiero recordar que en el momento que el hombre estaba llegando por primera vez a la luna, recuerdo era una siesta
y mi padre estaba escuchando con una radio a transistores, pica, todo en directo, todo lo que estaba pasando, y estábamos tomando tereré juntos, y yo estaba escuchando con él, y creo que esa... 1969. 69, y creo que esa aventura de haber escuchado tan joven todo lo que fue esa conquista espacial y compartir eso con mi padre, me marcó bastante para que yo opte por una vida científica, que en general para los paraguayos no es, ahora tal vez un poco más. No es un camino mucha mucho facilidad, asistado. pero en aquella época sí, cuando yo inicié mi vida universitaria en la década del 70, no era tan frecuente que un joven paraguayo diga yo quiero ser Claro. científico. Y quiero retomar un poco la historia de cómo se fueron dando las cosas. Mencioné que en 1956 se empezó a hablar de inteligencia artificial, y la década del 60 fue una década donde se creía que se iba a lograr grandes aplicaciones a través de los modelos matemáticos, a través del desarrollo de programas. Y la verdad que fue un gran fracaso. Eso nos llevó a que la década del 70 se conozca con el nombre del invierno de la inteligencia artificial. Si buscamos trabajos científicos publicados en la década del 70, vamos a ver que hay muy pocos. Y el motivo Porque era una etapa de frustración. de fue. frustración. En toda Porque la los 60 fueron una etapa, probablemente el fracaso recién después se advierte, pero fue una etapa gloriosa en diferentes ámbitos, incluyendo la conquista espacial. Digamos. todo eso, digamos, la década de 60 hizo, vamos a hacer investigación, Optimismo. lograr mucho optimismo. Y la década del 70 no se consiguió ese producto comercial que demuestre que eso sea útil. La década del 70 se durmió. Como mencioné, en la década del 80, cuando Japón quita su proyecto de quinta generación, muchos jóvenes como yo, en esa época estaba recién casado, había nacido mi primera hija, o sea, era un periodo de mucho entusiasmo, de mucho deseo de aprender. Nos entusiasmamos de vuelta con la inteligencia artificial, pero como mencioné, tampoco en esa época podíamos ver acá en Paraguay algún producto. Y el cambio importante, y esto es muy relevante, ocurrió en la década del 90, cuando los científicos hicieron un cambio de paradigma. En vez de hacer nuevos desarrollos matemáticos, programas que consigan terminar un poco más rápido, cambiaron la forma de pensar y dijeron, lo importante para que la máquina aprenda son los datos. No importa si el algoritmo no es el más eficiente del mundo, si los datos están sucios, la máquina va a aprender nada. Tenemos que conseguir buenos datos. Y el hecho de concentrarnos en la calidad de los datos, en el procesamiento de los datos, usando los algoritmos o perfeccionando los algoritmos, pero entendiendo que lo más importante son los datos que utilizaba el computador para aprender y no el algoritmo de aprendizaje, eso llevó a hitos extraordinarios, desarrollos de técnicas muy avanzadas. Pero para no entrar en técnicas matemáticas, quiero mencionar algo que seguramente todos conocen. Un famoso match de ajedrez en 1997 entre el Deep Blue de IBM y el entonces prometedor campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, la promesa que hasta ese momento se le recordaba como posiblemente iba a ser el mejor ajedrecista de todos los tiempos. El Bobby Fischer ruso. Se pensaba que iba a ser inclusive mucho mejor que Bobby Fischer. ¿Y quién diría? Pasó a la historia por haber perdido un match de ajedrez, por haber sido el primer campeón del mundo que perdió un match de ajedrez contra la computadora. Sí. Hay mucha discusión si qué tan leal fue ese match. De todas maneras, el hecho de que en el así llamado juego ciencia, la computadora le ganó nada menos que a la promesa del ajedrez mundial. Fue un cambio dramático. Fue un cambio dramático. Fue una cosa que todos los que no miraban a la inteligencia artificial como muy prometedora comenzaron a decir, acá viene algo serio, algo va a pasar. La ciencia ficción de Odisea del espacio empezaba a convertirse en temor primero, ¿no? Temor es una expresión realmente
Realmente no, yo creo que la sociedad científica no tiene temor de ninguna manera, sino al contrario, ve como desafíos. Pero ya que hablaste de los 90, sin perjuicio que vuelva de vuelta atrás, profesor, porque Es un placer estamos para mí. hablando. Hablaste de los 90, ahí aparece un elemento que supongo habrá sido enormemente potenciador como es el Internet. Claro, pero vamos a recordar también que Internet conceptualmente nace ya en la década de los 70. Tienes razón. Como parte de la Guerra Fría. Tienes razón. Como el plan, digamos, que tenía Estados Unidos de tener distribuido su centro de cómputo, cosa que si había un ataque nuclear que destruía uno o dos centros de cómputo, la capacidad operativa no se iba a perder. Claro, lo que pasó Al fue la terminar la Guerra Fría, popularización. Lo que pasó es que al terminar la Guerra Fría, la tecnología ya estaba desarrollada y había que hacer algo con eso y pasó a ser comercial. Entonces, en el 89 creo cayó el muro de Berlín. Entonces, en la década del 90 empezamos a comprar Internet. Sí. Y llegamos acá, recibimos Internet. He tenido el honor de ser el primer ingeniero responsable del primer enlace satelital en el Centro Nacional de Computación. ¿Cómo fue eso? Cuente ese día. La directora del Centro Nacional de Computación, Blanca Troche de Trevisan, posiblemente la mejor jefa que he tenido en toda mi vida. Tengo unos recuerdos maravillosos, solo lamento que se haya ido tan joven. Hizo todas las gestiones para que Paraguay pueda tener un enlace satelital para poder tener lo que hoy llamamos Internet. Hasta ese momento teníamos algunos servicios. Había correo electrónico, por ejemplo, pero el correo electrónico funcionaba a través del sistema telefónico. Usábamos los módems y la línea de teléfono, a lo mejor recordará. Sí, recuerdo, claro. Entonces usábamos la línea telefónica, nuestros datos, digamos un correo electrónico. Escribíamos el correo electrónico y le mandábamos a nuestro proveedor. El proveedor juntaba todos los correos y a la noche, que era un poco más barato, enviaba todos los correos a algún proveedor en Estados Unidos y retiraba de Estados Unidos todos los correos para el Paraguay. El otro día en la oficina le comentaba a los chicos que yo trabajaba para una organización, una agencia de noticias, digamos, a nivel continental, y que enviar un audio de 2 minutos suponía algo así como 37 o 38 minutos de tiempo. Y obviamente nadie me creyó, digamos, ¿no? Y esos son procesos heroicos que hay que valorar, porque así comienzan las cosas, ¿no? Nada sucede desde la cúspide, ¿no? Así es. Cuando yo estudiaba en Boston, obviamente tenía que hacer trabajo, por ejemplo, de ingeniería de software, que entre paréntesis lo hice con este lenguaje Prolog, porque quedé tan maravillado que hice todo mi trabajo con Prolog. Yo me conectaba por módem a la facultad para bajar mi trabajo práctico, digamos, pero cuando estaba un poco apurado porque terminaba de hacer la tarea sobre la hora, era más rápido agarrar el disquete. Usábamos unos disquetes así cuadrados negros de 5¼ pulgadas. Era mucho más rápido agarrar el disquete, poner en el bolsillo. Tomar una bicicleta. Claro, o yo tomaba el TIC, Sí, que sí. es el subte de Boston, ir a la universidad y descargar ahí en la universidad. Sí, era más sí. rápido que usar el módem. Claro, esas cosas para el que no vivió parecería que estamos, no sé, Bueno, sí, casi sí. mintiendo. Sí, en el neolítico. Pero es muy interesante y yo valoro mucho esta experiencia maravillosa que hemos tenido los que estamos más o menos viviendo los 60, 70, que tuvimos esa posibilidad de ver lo que era el teléfono a manivela y lo que es hoy el teléfono celular. Ese proceso fue algo maravilloso para los que nos gusta la tecnología, Claro. para los que estudiamos tecnología. Fue un proceso, no quiero decir que me enamoré de... Claro, pues se cuenta- pero se cuenta- realmente fue apasionante. Se cuenta mejor la historia de cómo acaban las cosas cuando uno conoce cómo comenzaron las cosas, ¿no? Es muy sencillo, parece. Es complicado, pero en el fondo es muy sencillo, Sí, sí, y nosotros que vivimos eso, hemos visto cómo lógicamente una cosa trajo a la otra, una cosa a la otra,
y hoy estamos en el estado en que estamos. Pero fue un proceso bastante interesante, muy enriquecedor para los que tuvimos la suerte de vivir. Claramente en el nuevo milenio todo se aceleró, digamos, la velocidad con que se empieza a obtener resultados, primero a nivel de investigación y luego los primeros productos comerciales, comenzó a tomar velocidades casi indescriptibles. Ahora, Los que somos profesionales del área, quiero comentar, y nuestra tarea cotidiana es leer, estudiar lo que está pasando y conocer de nueva tecnología. No nos da el tiempo ni siquiera de leer sobre todo lo que está pasando. Ahora, ¿no te somete al profesor a algún tipo de tensión el hecho? Voy a tratar de explicar esto porque es bastante más filosófico que técnico, digamos, ¿no? El hecho de que personas puedan rendir profesionalmente o rendir laboralmente con conocimientos prestados. O sea, se rompe un poco una etapa en la que el conocimiento tenía que ser un proceso de apropiación, ¿verdad? Yo creo que no cambió ese proceso de apropiación y de esfuerzo cuando uno de verdad quiere aprender las cosas. Claro. O sea, No hay para formar un científico en el área, y me honro de haber formado una élite. No hablo del rigor de los científicos que tienen que ser rigurosamente nutridos, cultivados, digamos. Pero hablo de las nuevas alternativas que existen. No sé, un abogado te puede ganar un juicio. No sé si puede ganar un juicio. Podríamos discutir. Sí. A ver, tomemos el caso de este abogado que usó el ChatGPT para contestar no sé si era una demanda, en fin, presentar un escrito. Y él lo hizo de buena fe, no entendía lo que hacía y lo que no hacía la inteligencia artificial y de buena fe presentó. Decía, este abogado de buena fe presenta el escrito, pero resultó ser que había referencias falsas, porque él no entendió lo que es la inteligencia generativa. No entendió que la inteligencia artificial generativa lo que hace es imitar en base a el material que se le da al computador para aprender y hace cosas parecidas, pero no necesariamente idénticas al material que se utilizó para entrenar. Es así como vemos hoy que yo le puedo dar, no sé, a un sistema de inteligencia artificial, no sé, todas las músicas de los Beatles y me va a generar una música que para el que no entiende va a ser la música de los Beatles, va a cumplir con todos los mismos patrones, pero en realidad es algo que generó casi al azar, que lo único que tiene de parecido con la música de los Beatles es la métrica. Es que todas las métricas, los patrones, comportamientos, yo no conozco mucho de música, pero los acordes, en fin, todo eso va a ser aprendido. Los patrones van a ser los mismos, con la música es diferente, se genera casi al azar. Sí, yo estuve experimentando mucho con poesía y me dio la satisfacción advertir que todavía la inteligencia artificial escribe mala poesía. Por lo menos los poetas van a sobrevivir todavía. Digo, a mí creo que, y esto es una ironía, ¿verdad? Pero digo, creo que, y no lo digo como un cuestionamiento a nada, sino como una advertencia a la academia al respecto de qué aspectos tienen que reforzar, porque bueno, está la tentación del chico que puede hacer una tarea y compañía. ¿Cómo se hace un contrafuego por parte de la escuela, para no hablar de academia, para que los niños utilicen inteligentemente la inteligencia artificial? Acá tengo varios temas, varios comentarios que me gustaría hacer. Voy a hacer el primero. Voy a comparar el ChatGPT, que es una tecnología creo bastante conocida hoy en día, con, por ejemplo, la máquina de calcular. Okay.
Cuando yo rendí el examen de ingreso para ingresar a la Facultad de Ingeniería, en aquella época se llamaba Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, estaba sobre la calle España, había una gran discusión si el ingeniero tenía que usar la máquina de calcular, donde no se requiere mucha expertise, o tenía que usar la regla de cálculo para hacer los cálculos, porque para usar la regla de cálculo había que tener mucho conocimiento, mucho expertise. Y estaban los que decían, bueno, si dejamos de usar la regla de cálculo, los ingenieros no van a saber pensar. Pero miremos qué pasó. La maquinita a calcular fue tan útil que creo yo que hoy nadie está usando regla de cálculo, por lo menos en la nueva generación. Tal vez encontremos alguno de mi generación que lo tiene para mostrar. Algún tradicionalista. No, para mostrar cómo se hacían antes las cosas, pero no me imagino hoy un ingeniero que hace un cálculo de gran envergadura que esté usando. Un pequeño paréntesis nomás. ¿Qué es una regla de cálculo? ¿Cómo funcionaba eso? Es una regla que tiene dos partes fijas y una parte móvil. Y moviendo esa parte móvil, uno podía hacer las operaciones básicas. Uno podía hacer, por ejemplo, una suma, una multiplicación. Algo muy parecido a lo que se hace con una máquina de calcular, solamente que se requería conocimientos matemáticos para hacer esa suma. Un ábaco recontra sofisticado era entonces. Que era mecánico, eso sí es importante, no era electrónico, era mecánico. Y era el elemento fundamental de los calculistas, de los ingenieros que hacían cálculos, hasta que apareció la máquina de calcular. Te interrumpí. Ahora, ¿la máquina de calcular fue algo bueno o fue algo malo para la humanidad? O sea, empeoró la humanidad porque vino la máquina de calcular. Los ingenieros son más burros ahora porque usan máquina de calcular y no usan regla de cálculo. Y ahí diré que soy un optimista empedernido. Claro. Y diré, yo creo que fue muy bueno para la humanidad y para el desarrollo de la ingeniería, de las matemáticas, de la ciencia, el poder tener la máquina de calcular o pasar de la máquina de calcular al computador y así por delante. Ahora, ciertamente aprender a pensar es un proceso y el entrenamiento para aprender a pensar, si no voy a usar la regla de cálculo, es diferente cuando voy a usar una máquina de calcular, porque ahora es tan fácil hacer una raíz cuadrada, hay que apretar un botón y se calcula la raíz cuadrada, que tengo que dar problemas donde el objetivo no sea calcular la raíz cuadrada, tengo que dar problemas donde el cálculo de la raíz cuadrada es parte de un proceso de solución. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que cambiar la forma de enseñar, tuvimos que cambiar los problemas, porque en la evolución de la humanidad, la complejidad de los problemas que queremos resolver también evolucionaron. O sea, la academia siempre tiene un resguardo al respecto de buscar alternativas para que esto siga funcionando. Debería ser. Estamos en un momento... Que es mi temor, digamos. A ver, es que estamos en un momento de transición terrible entre la pandemia que de alguna manera alejó a los alumnos de los profesores físicamente. ¿Sí? Los alumnos se acostumbraron a tener clases en la casa a través del celular o del computador y hoy dicen, no entiendo para qué me llevan al colegio si daba más, me ahorraba el tiempo de viaje, ¿para qué me están llevando al colegio? Y el profesor dice, no entiendo para qué tengo que viajar no sé cuántos. Sí, yo enseñaba en la Universidad Nacional de Asunción, vivo en Barrio Obrero, cerca de la cancha Cerro Porteño, y tenía una hora de viaje de ida, una hora de viaje de vuelta cada vez que tenía que dar clase, y yo decía, viajo una hora de ida, una hora de vuelta para dar 2 horas de clase. Y en época de pandemia me sentaba 5 minutos antes, daba la clase y al terminar la clase ya estaba en mi casa. O sea, estamos en un momento donde alumnos y profesores están cuestionando el método tradicional. Están cuestionando el método en que fuimos educados nuestra generación, que era un profesor que se paraba enfrente de los alumnos y daba información. Hoy en día esa información los alumnos lo tienen en mayor medida en su celular. Es más, el profesor está contando algo en la clase y muchos alumnos ponen ya en Wikipedia y ya chequean si el profesor lo que está diciendo coincide o no coincide. Es genial. Con Wikipedia y le corrigen al profesor si se equivoca. Y esto lleva a que tenemos que repensar y replantear la educación. Justamente varias instituciones educativas del país, como la escuela donde
yo hice, digamos, mi escuela primaria, ya me han invitado a tener mesas de debate Reflexiones. con profesores para discutir un poquito qué es enseñar. ¿Cuál es el camino, no? ¿Cuál es el Sí, camino? y ahora, y profe, y ¿cuál cómo es- tenemos que cambiar hasta la forma de tomar examen. ¿Cuáles son algunas líneas básicas de ese debate, digamos? Es tan apasionante lo que acabas de explicar que me parece que es vital, porque de lo que no se puede hacer es, o sea, no puedes renegar, al contrario, lo único que puedes hacer es valorar los avances tecnológicos. Es lo único que se puede hacer, porque eso hace que el mundo sea mejor. Ahora, ¿cómo haces esa contrapartida? ¿Sobre qué líneas de base se da, por ejemplo, la reflexión de nada menos que el ministro o presidente de CONACYT en una escuela? O sea, ¿qué líneas de base son? Hay muchas cosas que hay que cambiar. Si me permiten, yo quiero dar ejemplos en la universidad porque es donde tengo mi experiencia profesional. ¿Sí? Perfecto. Yo empecé a enseñar en la Facultad de Ingeniería en la década del 70, entonces me resulta más fácil hablar de la universidad. Perfecto. Pero de alguna manera esto vale para todas las áreas, pero los ejemplos los voy a tomar de mi vida personal. Muchas cosas tienen que cambiar. Por ejemplo, el tradicional profesor que escribía en un pizarrón para que venga el alumno y copie en el cuaderno. Yo tuve profesores y algunos bastante buenos que copiaban el pizarrón y yo me iba con mi cuaderno y copiaba. Ese profesor hoy no tiene nada que hacer con los jóvenes hoy en día. Lo máximo que va a conseguir es que cuando él termina de escribir el pizarrón, el alumno saque su celular, tome una foto o se haya dormido el alumno. Y va a dormir entre una foto y la siguiente, o sencillamente le va a preguntar al compañero, ¿vos ya tomaste la foto? Sí, ya está, pasame después al WhatsApp todas las fotos que sacaste. O sea, esa clase tradicional no tiene más sentido. Hoy el profesor que da información al alumno no está haciendo algo realmente trascendente porque la información ya la tiene el alumno y en enorme volumen a través de su celular, de su computadora, etc. Hoy lo que tenemos que enseñarle como profesor al alumno es algo muy diferente. Por ejemplo, dado que hay tanta información, ¿cómo sé qué información es fidedigna y qué información es lo que llamamos fake news? Eso es mucho más importante que acordarme que la independencia del Paraguay es el 14 de mayo de 1811. O sea, en primer lugar, ser una especie de agente de tránsito de la información fiable, digamos, ¿verdad? O por lo menos saber cuáles son los parámetros. Entonces, el profesor, voy a tomar el ejemplo de mi trabajo como orientador de tesis de doctorado versus mi trabajo de profesor tradicional enseñando en un aula. Cuando enseño en el aula me paro delante de los alumnos y hablo y cuento cosas que yo considero son interesantes y que posiblemente para mis alumnos no son tan interesantes porque ellos en internet encuentran cosas aún más interesantes que lo que yo les puedo contar. Sin embargo, con mis alumnos de doctorado hago algo diferente. Definimos una línea de investigación y decimos ¿qué tenemos que hacer para descubrir esto? Tenemos que leer estos artículos. O tenemos que encontrar qué artículos científicos hay. Y encontramos miles de artículos. Entonces tenemos que juntos decir, bueno, no podemos leer 1000 artículos. ¿Cómo elegimos los 10, los 100 artículos que sí podríamos llegar a leer a lo largo de un doctorado? Y entonces se trabaja y el profesor deja de ser el que da la información para ser un mentor. Para ser un motivador, un facilitador. Para ser un facilitador, alguien que le dice al alumno, estando a la par, así se trabaja, así vamos a llegar al objetivo, este es el objetivo, esto es lo que tenemos que estudiar, esto es lo que tenemos que leer y validar la calidad de los trabajos. Son cambios dramáticos. Terribles, es dramático. No es del día a la noche. Dramático incluso porque derroca configuraciones culturales demasiado respetables en la historia como el rol del maestro, digamos, ¿no? Pero no, son cambios, qué sé yo. Para mí el mamut era un animal muy respetable hasta que un día tuvo que
que desaparecer, digamos, ¿no? Y nada, yo creo que el perfil del maestro, uso la palabra repositorio de conocimiento a transferir, pasa a ser una especie de articulador del futuro de la gente, ¿verdad? Sí. Hoy lo que yo valoro del maestro es el guiarle, mantenerle motivado y guiarle al joven sobre cómo navegar en este mundo con tanta información, mayormente falsa, mayormente errada, cómo navegar en ese mundo para o inútil, que es el otro aspecto. O peor todavía, inútil, cómo navegar para llegar a los objetivos que uno se vaya trazando, por ejemplo, en una profesión. Por eso yo amo, y uno de mis logros personales más grandes es que mis alumnos me piden que sean testigo de boda, padrino de sus hijos. Eso es para mí mi mayor logro profesional, porque significa que conectamos de verdad, que de verdad hay varios de mis alumnos que me llaman maestro. Para mí esa es... Claro. ¿sí? Claro. Cuando me dicen doctor, ministro, presidente, no. Ahora, cuando me dicen un exalumno, me dice maestro, ahí estoy a mis anchas. Sí. Pero eso requiere un esfuerzo muy diferente. Ya no alcanza ir al aula a entregar la información que uno tenía. Profe, ¿cómo se debe adaptar? Porque hay varias cuestiones que ya no vamos a alcanzar a conversar. Vale hacer otro programa sobre el tema. Por ejemplo, terminar de hablar de los riesgos, el tema de propiedad intelectual, el tema de los riesgos legales, el tema de generación de noticias falsas, que ya hablamos, que puede ser una inofensiva noticia falsa o puede ser una noticia falsa que genere una situación catastrófica. Digo y pregunto, ¿cómo se está preparando Paraguay para poder moderar, regular y legislar sobre este tema? A ver, lo primero que tengo que aclarar es que esto no es un tema resuelto en el mundo. O sea, Europa está en discusión qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y cada país, China sacó recientemente algunas regulaciones sobre cómo manejar todo este tema de la inteligencia artificial. Es un tema no resuelto a nivel mundial. Es algo nuevo, hay muchísimas cosas por resolver. En general, si nos plantean un problema concreto, los que trabajamos en tecnología, vamos a pensar, vamos a trabajar y vamos a terminar proponiendo una solución. Pero hoy el problema es mucho más grande. Hay que acotar y decir cuáles son los problemas que queremos resolver. Hoy ni siquiera eso estamos todavía totalmente de acuerdo. O sea, si discutimos qué es propiedad intelectual cuando un software, sobre todo los que hacen inteligencia artificial generativa, esto que mencioné de que aprende de cosas que existen y después generan cosas parecidas con padrones. ¿Qué es ahí quién es el dueño de ese copyright? Ahí hay mucho para discutir. O hay uno de estos vehículos, hoy estuvimos mencionando los vehículos no tripulados. Un vehículo tripulado sale a la calle y tiene un accidente. ¿De quién es la culpa? Del fabricante, del ingeniero que diseñó, del dueño del vehículo. Él le prestó a un amigo el vehículo. Es la culpa del que estaba manejando, o sea, el que estaba sentado haciendo nada. Todos estos temas son temas que no están resueltos en el mundo. Y Paraguay generalmente está en una posición de mirar lo que ocurre en el mundo, claro, y de alguna manera ir tomando medidas. Quiero mencionar que recientemente he sido invitado por el Senado para discutir justamente estos temas. Creo que en YouTube está disponible todas las presentaciones que se han hecho, en particular lo que yo he presentado al Senado como propuesta, los pasos que he sugerido, y es un tema que está en debate. Hoy no tenemos ninguna ley, pero somos conscientes los paraguayos de que todas estas nuevas tecnologías vienen a cambiar nuestras vidas. No lo podemos parar, y lo mejor que podemos hacer es aprovechar la nueva tecnología con todo su potencial
para intentar adaptarnos a los nuevos tiempos y vivir cada vez mejor. ¿Cómo aprovechamos nuestro tiempo en 10 años más? Esto es un juego. 2034. ¿Cómo aprovecha su tiempo la gente que sencillamente, y no es una crítica, reitero, es reemplazada en sus oficios tradicionales por la inteligencia artificial? ¿Hay una mirada futurista al respecto? Quiero llevar un poco más allá, si me permiten, y quiero hablar del año 2045. Okay. Y no es antojadiza ese año, porque según Ray Kurzweil, el director de ingeniería de Google, escribe en uno de sus libros que para el año 2045 va a llegar el tan hablado y temido punto de la singularidad. Hay muchas películas sobre el famoso punto de la singularidad. Aproveche para explicar qué es el punto. El punto de la singularidad es el momento en que el conocimiento y la capacidad de cómputo que tienen estas máquinas le alcanzan o superan al ser humano. Así es. Ese momento se llama punto de singularidad, dado que el crecimiento que tiene la tecnología es exponencial y el crecimiento que tiene la inteligencia humana es, en el mejor de los casos, lineal. Entonces, es posible calcular cuándo va a ocurrir. Puede ser 5 años más, 5 años menos, pero más o menos alrededor del año 2045 vamos a llegar a ese punto. Disculpame la reverencia, ese es el año en que el robot va a ser tu jefe, probablemente. Ahí es donde yo voy a hablar que soy un optimista empedernido. El robot no va a ser mi jefe, pero yo voy a programar el robot para que haga el trabajo que yo necesito para sobrevivir como humano, y voy a poder dedicarle más tiempo a jugar con mis nietos. Hoy tengo poco tiempo, a estudiar. A mí me gusta, amo estudiar, entonces voy a tener más tiempo, voy a poder dedicarme a la música, voy a poder dedicarme al arte. No soy muy buen deportista, pero al que le gusta el deporte tendrá tiempo para hacer eso, para compartir con los amigos, compartir con la familia. El computador en última instancia va a hacer lo que algún ser humano le programe que haga. Obviamente que tenemos que tener muchos cuidados, como por ejemplo la explicabilidad de las decisiones que toma un computador, no permitir que el computador tome decisiones no va a que tener sean el dedo en el críticas. botón nuclear, por ejemplo. A ver, y voy a tomar el tema nuclear, me encanta el tema. Desde el año 1945 hay bombas atómicas, y el ser humano tiene capacidad tecnológica como mínimo de hacer desaparecer ciudades o países. ¿Sí? ¿Cuántas veces ocurrió eso entre 1945 y hoy en día? Claro. O sea, de alguna manera los seres humanos vemos los peligros que traen las nuevas tecnologías y de alguna manera nos autorregulamos por un principio de supervivencia. Yo quiero creer como optimista que la inteligencia artificial nos va a obligar a generar ese principio de supervivencia y a decir, bueno, esto queda en nuestra cancha. Esto queda en nuestra cancha. Y ese computador va a hacer lo que yo le digo. Ahora, ciertamente va a haber un tema ahí complejo. Va a haber mentes brillantes que son las que van a seguir programando los computadores. Que van a estar del otro lado. Ciertamente va a haber gente brillante que va a generar, como va a tener más tiempo, un arte que hoy, una calidad artística que hoy es muy difícil porque hay que subsistir. Pero puede haber mucha gente que, aunque haya suficiente comida y aunque haya suficientes casas, puede no tener así un rol muy protagónico porque la subsistencia va a estar básicamente asegurada con las máquinas a partir del punto de singularidad. Entonces, realmente ahí hay un tema muy profundo, filosófico, sociológico y de todo tipo de qué queremos que haga el ser humano a partir del punto de singularidad. Maravilloso, realmente maravilloso. Es un futuro que aguardamos, que soñamos que ocurra. A mí con que no me toquen la poesía, no me toquen el fútbol, me quedo tranquilo. Muy bien, entonces. Gracias al Hotel Sheraton por alojarnos como siempre y este lujo de contar contigo, profesor. Muchísimas gracias. Muy honrado de poder estar en este programa que admiro, que siempre estoy
asistiendo, pero desde el otro lado de la televisión. Es la primera vez que me toca en este programa. Y ojalá estar de no este sea la lado. última. Ha sido un verdadero placer y quedo a las órdenes, Muchas no gracias. solamente hablar de inteligencia artificial, sino de los diversos temas de investigación con los que he trabajado en las últimas décadas, Sí, señor. y de lo que está pasando con la ciencia en Paraguay. Así será. Por el trabajo que estamos haciendo en el CONACYT. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias.